Radio María presenta a continuación su programa vocacional Jesús te llama, programa conducido por el Padre Omar Valdés. Les deseamos buena sintonía. Escuche su voz, y en el desencanto de las tempestades, escuche su voz, que decía así: guía más allá de ti, guía más allá de ti, echa las redes al mar, echa las que hay que pescar, echa las redes al mar, echa las que hay que pescar, mar adentro, contra el viento, que los peces mejores están más allá, mar adentro, contra el viento, que los peces mejores están más allá, más allá, más allá, más allá de tu barca hallarás, más allá, más allá, más allá de tu herida hallarás. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Una vez más, el Padre Omar con ustedes en este su espacio vocacional Jesús te llama, compartiendo con ustedes desde la República Dominicana. Específicamente me encuentro en la parroquia donde estoy sirviendo hace un año y un poco más, la parroquia San Jerónimo del barrio La Altagracia en Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. Un saludo cariñoso a los cotuizanos que en este momento están en sintonía y, como no, también a todos los compueblanos, a todos los compaisanos. Que el Señor realmente derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familiares. Y en definitiva, a todas las personas que por esta emisora católica Radio María en español, pues nos están escuchando, personas de habla hispana que tienen gran aprecio y gratitud a esta emisora que evangeliza a tantas familias en sus hogares, en sus trabajos, en sus vehículos, en definitiva, una gran obra de Dios. Pues hace unos días, ¿verdad?, hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma y yo quisiera dedicar este espacio, este programa, precisamente a meditar sobre 3 llamadas que el Señor nos hace en este tiempo de Cuaresma. Vamos, antes de todo esto, a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, que sientes compasión al ver la multitud y quieres que no mujeres de fe que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y del cuidado de la Iglesia. Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de aquellos que son llamados, para que, escuchando tu voz, lleguen a ser los sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados, matrimonios, apóstoles, laicos que tu pueblo necesita. La cosecha es inmensa y los trabajadores son pocos. Envía, Señor, servidores para tu mies. Y todo esto te lo pedimos por la misma intercesión de la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, mis queridos, como hemos dicho, ¿verdad?, hemos entrado en este tiempo tan especial, tan maravilloso. Y digo maravilloso porque realmente es una oportunidad para nosotros crecer bastante. Me refiero al tiempo de Cuaresma. El Papa Francisco, en el mensaje que nos ha regalado para meditarlo durante este tiempo de Cuaresma, nos ha invitado a 3 cosas que yo creo que son los mejores 3 modos de nosotros vivir la Cuaresma. Son 3 palabras muy conocidas por nosotros. En definitiva, se trata de las mismas virtudes teologales, pero yo creo que la forma en como el Papa Francisco lo trata en este mensaje para la Cuaresma de este año 2021, pues es algo muy nuevo. Vivamos la Cuaresma como un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Entonces son estas 3 cosas a las que el Papa nos invita en este tiempo de la Cuaresma: a renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y me gusta mucho porque el Papa Francisco conecta bastante el llamado a la conversión y el llamado al crecimiento espiritual que estamos llamados en este tiempo de Cuaresma. Lo conecta bastante con estas virtudes, las virtudes teologales, y evidentemente también en este tiempo donde la pandemia pues todavía nos estremece, nos golpea muchísimo a tantas personas, sobre todo arrebatándonos a tantos seres queridos. Continúa afectando la salud de muchas personas y también la dimensión psicológica, eh, la madurez, la parte afectiva, la parte
mental, realmente la salud mental que resulta bastante afectada en este tiempo por esta pandemia y que, como ha dicho la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ya han llegado unas vacunas o están llegando, que ciertamente no son perfectas, nada es perfecto, ¿eh? Nada es perfecto. Y es verdad que alguna que otra persona provoca alguna reacción, como de hecho lo hace todo medicamento, pero creo que la postura de la iglesia en este sentido, ¿verdad? Pues es muy equilibrada, de que realmente es mejor vacunarse que no vacunarse. Y creo que sí, que esta vacuna puede traer esperanzas. Repito, también hay que decir algo, la vacuna no es magia y esto no es verdad que va a acabar del todo y de una vez con esta pandemia, con este virus. Este, hay algunos que hablan de que sí, vamos, a que usted se vacuna, usted tendrá que seguir usando mascarilla, usando sus cosas, porque no es 100%. Eh, en algunas personas pues tendrá un aspecto más rápido, en otros más lento, en otros al 90%, 50%, 60%, 70%. Depende de la vacuna también. En definitiva, eh, hay que comprender que se trata de una situación que no es perfecta y yo creo que eso también hay que entenderlo. Hace poco escuchaba una entrevista del padre Nelson Medina, o Fray Nelson Medina. Tienen un canal de YouTube y allí le hicieron una entrevista en este sentido y me parece muy iluminador para los católicos, desmontando muchos mitos y también reconociendo muchas realidades preocupantes que están detrás pues, de este virus, como lo están en otras áreas de la vida y en otras situaciones. O sea, ese sacerdote colombiano reconoce la orden de predicadores, reconoce que sí, hay un orden mundial, hay una especie de máquina no, perdón, sino como una especie de mentes inteligentes que también están utilizando la pandemia para algunos intereses globales, algunos intereses que no responden a los deseos de Dios, ni tampoco como al bienestar realmente de la humanidad, sino como a intereses malvados. Pero por otra parte, también él reconoce que es una realidad lo del virus. No podemos decir que fue totalmente como algo planificado y que las vacunas hacen más bien que mal. Esto lo comparto porque muchos católicos eh, nos están llegando muchas informaciones y a veces manejamos un discurso que yo creo que, hasta yo mismo creo que en algún momento he caído, ¿verdad? Y, y esta entrevista que de verdad les invito a que la puedan ver, es una entrevista que él la tituló algo así como entrevista, eh, y menciona la palabra, permítanme, porque yo creo que es algo demasiado interesante, ¿verdad? Que los que me están escuchando, ustedes, queridos hermanos, ¿verdad? Ojalá que la pudieran ver. De verdad que no tiene desperdicio. Él la titula Vacunas contra COVID-19, una entrevista. Repito, Vacunas contra COVID-19, una entrevista, en el canal de YouTube de Fray Nelson Medina. ¿Y por qué comento esto, mis hermanos? Porque, repito, no había escuchado un discurso, no había leído algo tan equilibrado como lo hace este sacerdote y yo creo que hace bien, como él muchas veces lo hace en sus opiniones y demás. Muy equilibrado, bastante. Entonces, mis hermanos, esto lo digo, ¿verdad? Para decir que el Papa Francisco, pues, no deja de lado esta realidad. Él entiende que este tiempo de Cuaresma, lógicamente, está marcado también por todo esto, y la fe no puede ir como divorciada de la vida y de la realidad, sino que en medio de la situación que nos ha tocado vivir, pues también allí tenemos que dar testimonio de que Dios está vivo, de que Él está con nosotros. Y también en medio de estas situaciones, pues pudiéramos reconocer algunas actitudes que yo creo que es necesario poner a los pies del Señor para que nos ayude a dejarla atrás, para que nos ayude a cambiarla. Es decir, para que crezcamos en el camino de la conversión. El Papa Francisco en este mensaje que llama así, miren, estamos subiendo a Jerusalén, inspirado en la que es una frase de Mateo 20, en el verso 18, pues realmente es como lo que mueve este mensaje,
Y así como Jesucristo, pues invitaba a contemplar su caminar hasta Jerusalén, el lugar donde él iba a ser crucificado, pues también este mensaje nos invita a tomar la cuaresma como un camino en el que nos vamos convirtiendo y que por tanto vamos creciendo en la fe. La conversión evidentemente motivada hacia un futuro mejor, en ese sentido, pues la esperanza es la virtud que nos va guiando. Y aquella persona que crece en la fe, en la esperanza, pues reconoce que también la caridad o la vivencia del amor es un pilar en este sentido. Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, su muerte y resurrección para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ellas para la salvación del mundo. Recorriendo este camino de Cuaresma, queridos hermanos, que de hecho nos conduce a la celebración de la Pascua, yo lo comparto con mis feligreses y les digo, mis queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a la conversión, estamos llamados a entrar en nosotros y a la luz de la fe, a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo, que es nuestro modelo, fijarnos qué cosa hay en nosotros que no es ni del Evangelio, que no es ni de Jesucristo, que no es tampoco de la fe. Es decir, que no pertenece a ese conjunto de realidades que componen la fe católica. Es un llamado a mirarnos hacia adentro. De hecho, tenemos la costumbre de mirar hacia afuera y de fácilmente destacar lo malo que hay en el otro. El problema es cuando nos toca mirarnos a nosotros mismos. Entonces es un tiempo para mirarnos y ayudándonos de los mandamientos, de las virtudes, tanto cardinales como teologales, de las obras de misericordia, que podamos realmente descubrir en nosotros lo que no es de Dios, ponerlo en sus manos y que a través de la oración y con la petición de su gracia, pues realmente Él vaya provocando en nosotros un cambio, una orientación nueva y diferente a nuestra vida. Y planteo esto a mis fieles en el sentido de que en la Cuaresma estamos llamados a esto, pero fíjense lo hermoso, esto es siempre que hay que hacerlo, pero en estos 40 días es como de manera particular que hay que entrar en este camino. Y esto culmina en la noche de Pascua, cuando estamos nosotros, ya después de haber tenido un tiempo de renovación, cuando en la noche de Pascua no solamente renunciamos a Satanás, sino que renovamos nuestra fe y de hecho hacemos nuestras promesas bautismales. En ese momento hacemos público el resultado de un proceso espiritual y de cambio que tenemos que vivirlo en la cuaresma. Entonces, la cuaresma nos conduce a las fiestas de la Pascua. Y Jesucristo mismo experimentó un proceso muy interesante en el que nosotros también podemos imitarle en este camino hasta la Pascua. Él se humilló, dice la carta a los Filipenses capítulo 2, que él se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces en este tiempo de conversión estamos invitados a renovar nuestra fe, a saciar nuestra sed con el agua viva de la esperanza y que recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Es por eso que en la noche de Pascua, como hemos dicho, ¿verdad? Vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo para renacer como personas nuevas, para limpiar la imagen que hay en nosotros de otros Cristos, hechos a imagen y semejanzas de Dios. Y el Espíritu Santo, en este sentido, es el que tiene como una tarea primordial de lavarnos, purificarnos, de renovarnos y de ayudarnos a dejar atrás las maldades y el pecado que muchas veces se anida en nosotros. Es preocupante para muchos sectores en la iglesia alguna actitud que surge hoy, y de hecho la promueve bastante el mundo también de hoy, la sociedad y algunas ramas científicas. Es preocupante como esa especie de no culpabilidad. Hoy todo el mundo es bueno, nadie hace cosas malas. Toda persona, pues, como que no tiene nada que se le pueda decir que tiene que cambiar. A veces cuando los papás corrigen a los hijos no les gusta,
El esposo también no puede corregir al esposo o el esposo a la esposa. El hermano también en la iglesia a veces se le llama a solas y se le sugiere que revise este o aquel comportamiento y se ofende y a veces entonces comienza una enemistad. Esto duele muchísimo. Hay personas que se van a confesar y comienzan diciendo, bueno, padre, yo realmente soy una persona que hago el bien, yo no le hago mal a nadie, yo tengo tanto tiempo sirviendo aquí o allá en la iglesia, y entonces como que uno dice, bueno, ¿y qué vino a confesar? ¿Qué vino a decirle al Señor que le perdone? ¿De qué se arrepiente? Entonces, mis queridos hermanos, eso es un peligro en el que podemos caer. Pensar que porque no matamos ni robamos, entonces somos gente limpia, pulcra, sana y buena. Y lo cierto es que cuando uno se pone a buscar un poquito en nosotros y a la luz de los mandamientos, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las obras de misericordia, a la luz de las obras cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, las obras teologales, las virtudes cristianas. Cuando uno se pone a mirar todo esto, entonces es probable que uno sí descubra que tiene muchas razones para pedirle perdón al Señor. Tengo que decir también que si alguno de ustedes pues desea, en Internet encontramos muchísimos materiales y artículos que nos ayudan a una buena confesión, a hacer buenos exámenes de conciencia, que es lo que yo creo que ayuda mejor para uno saber hacia dónde tiene que orientarse en el camino de la conversión, saber qué tengo que cambiar. Y eso es básico, mis hermanos, porque es como una enfermedad. Usted tiene que saber qué es lo que tiene para después saber qué es lo que va a tratar. Entonces, en este proceso, evidentemente, la gracia del Espíritu Santo es la que nos acompaña, es la que está con nosotros. En esta cuaresma, en este camino, estamos invitados a dejarnos guiar por la luz del Espíritu Santo, por aquella imagen de Jesucristo resucitado, ¿no? Que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea ser un verdadero discípulo de Cristo. Y hay tres cosas que en la cuaresma se van a repetir bastante y que también podemos unirla a estas tres maneras de vivir la cuaresma, que el Papa Francisco, como hemos dicho, la verdad, destaca, es renovar la fe, la esperanza y la caridad, y tres cosas que siempre la mencionamos en cuaresma y ahora, como no recordarlo también, son el ayuno, la oración y la penitencia, entendiendo el ayuno como la negación o el autocontrol de no solamente de comer cosas, sino de algunos gustos realmente de los cuales podemos ayunar, y ahí entraría la palabra más que todo abstinencia. La misma oración también, que es la que nos perfila, la que nos conecta directamente con Dios para que renovemos en Él nuestra identidad de cristianos, y la misma limosna, que se entiende sobre todo como caridad. De manera que estas tres cosas, como la presenta Jesucristo en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Ellas son las que nos ayudan bastante en este tiempo de cuaresma a entrar en un espíritu de conversión: el ayuno, la oración y la limosna o caridad. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, ¿verdad? La mirada y los gestos de amor hacia la persona herida, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, que no es más que la oración, pues nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad muy fuerte, muy actuante, muy operante. Mis hermanos, ya es tiempo de pasar a una pausa musical para continuar con más, sobre todo con este primer elemento de la fe como un llamado a acoger la verdad para ser testigos ante Dios y nuestros hermanos y hermanas en este tiempo de Cuaresma. Vamos a la pausa y de inmediato volvemos. No le cambie. Radio María te invita a participar de nuestro taller Salud Mental, Impacto del COVID-19, impartido por María Astudillo, especialista en salud mental con maestría en trabajo social. Elige una de estas dos fechas e inscríbete ya. Sábado 20 de marzo de 2 a 4 de la tarde. Domingo 21 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El cupo es limitado. Será impartido en las instalaciones de Radio María, en el 326 West de la calle 14, entre Octava y Novena Avenida. Para más información, comunícate a nuestras oficinas al 212-574-4350. 212-574-4350. Aprende a cuidar tu salud mental y edúcate para ayudar a otras personas.
Radio María, una voz católica en su casa, acompañándole todo el tiempo.
Bien, mis hermanos, estamos de vuelta y la pregunta que puedo hacerme tratando este primer elemento, que como hemos dicho de tres, la fe, la esperanza y la caridad, tres cosas realmente que nos ayudarán a tener una excelente cuaresma, es la primera pregunta: ¿qué tiene que ver la fe con la cuaresma? Bueno, la cuaresma es un tiempo para renovarnos en la fe, en el creer, en otras palabras, para percibir y recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su casa, su morada, su tienda entre nosotros, como llegó a decir el apóstol Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 14, sobre la persona de Jesús, que vino a ser su morada en nosotros. Y eso hay que entenderlo no solamente como un tiempo puntual en el que Jesucristo se encarnó hace más de 2000 años, sino que esto es una realidad que Él quiere renovar en nosotros cada día. Por eso, la cuaresma, de hecho, es un tiempo para renovarnos en la fe. Acoger, vivir la verdad, pero la verdad que es Cristo mismo y que significa, ante todo, dejarse alcanzar por la palabra de Dios, que la iglesia nos transmite de generación en generación. Por tanto, esa palabra es la que nos ayuda a renovarnos en esa unión, en esa fe grande que tenemos que tener al Señor. Esta verdad que es Jesucristo no es, por tanto, como una verdad que uno hace a partir de mucho argumento. No es una construcción de la mente destinada, en este sentido, a gente que sabe mucho, a gente que se siente ilustre, superior, sino que es un mensaje, esta verdad que recibimos y que podemos comprender, es gracias a la inteligencia del corazón, pues abierta a la grandeza de Dios, que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. En otras palabras, es Jesucristo verdad para el ser humano, es Jesucristo el que nos ayuda a caminar con las certezas más grandes que puede experimentar el ser humano. Cristo mismo, que asumiendo grandemente la humanidad, se hizo camino, exigente pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de la vida. En este sentido, abrirse a la verdad que es Jesucristo, pues nos abre también esa puerta para el camino de nosotros crecer en santidad y de nosotros vivir al estilo de Jesús, vivir al estilo de Dios, según la voluntad de Dios. Por tanto, ese mensaje que vino a traer el Señor, pues en la persona de Jesús, ¿verdad? Ese mensaje que vino a traer Jesucristo, que es la verdad, es el mensaje que nos va a iluminar la vida y que nos va a tender como las pautas por donde debemos caminar. Esta verdad es la que tenemos que creer. Y esta verdad es la que nos ayudará a caminar por caminos seguros. Entonces, hay que pedírselo al Señor en este tiempo de cuaresma, que nos ayude a agarrarnos cada día más de Jesús como camino, verdad y vida, y agarrándonos más de Él, de su palabra, la verdad es que nuestra fe resultará fortalecida. En este sentido, mis queridos hermanos, esa misma palabra de Dios en nosotros, esa verdad de Cristo en nuestra vida, nos va a fortalecer para que podamos vivir de verdad eso que la iglesia llama el ayuno, entendido como un ejercicio en el que nos privamos, es decir, en el que nos negamos de aquello que nos aparta de Dios. Es muy fácil realmente cuando uno tiene a Dios en su corazón, cuando uno tiene la palabra, cuando uno tiene la convicción y cuando uno tiene la fe fortalecida, es muy fácil realmente renunciar a algo que no es de Dios. Por eso este ayuno, vivido de esta manera, con sencillez, por supuesto, de corazón, porque no se trata de un logro personal, sino que es la fuerza de Dios en nosotros y nuestro permitir que Dios actúe en nosotros, con sencillez de corazón, ¿verdad? Esto nos llevará a descubrir de nuevo el don de Dios, los regalos, las promesas, las hermosuras, todo lo que Dios nos regala, nos concede, y lo maravilloso que puede ser para ti y para mí vivir según la voluntad de Dios. Nos ayuda también a comprender la realidad de criaturas que a su imagen y semejanza encuentran en Él su cumplimiento, haciendo la experiencia de una promesa, de una pobreza más bien aceptada. Quien ayuna
se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, en cuanto que el amor es un mandamiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno mismo. Por tanto, importante, queridos hermanos, saber que renovando la fe en el Señor, que es la verdad, renovando la fe en Jesucristo, que es nuestro compañero de camino, vamos a estar fortalecidos y nos será fácil vivir el ayuno como vivir el ayuno con sencillez, vivirlo como una experiencia de privación de aquello que nos aparta de Dios y que nos orienta al amor no solamente a Él, sino también a los demás. El segundo elemento que destaca el Papa Francisco en este mensaje para la Cuaresma en este año 2021 es la esperanza, porque la esperanza es la que nos va a permitir continuar firmes hacia el horizonte. El problema de muchas personas hoy, mis queridos hermanos, es que no tienen horizonte, no saben hacia dónde va su vida, no saben realmente hacia dónde dirigirse. Y por eso, el cristiano, la persona que cree en Jesucristo, el católico, tiene la ventaja de que al tener una meta, al tener un horizonte por donde caminar, que nos lo presenta el mismo Jesucristo, al mantener viva la esperanza, entonces lleguen las dificultades que lleguen, pues se mantendrá en pie. Servirá también de aliento a otras personas, podrá servirles mejor, podrá estar en mejores condiciones para enfrentar las dificultades de la vida, porque su mirada no está puesta en las dificultades. Inclusive, no solamente se detiene en el pecado, sino que el que tiene la esperanza que nos da Jesucristo, pues mira sobre todo a la grandeza de Dios, al poder de Dios que tiene la facultad de poder actuar en contra del mal en nosotros y en la realidad. Por eso, vivir el tiempo de la Cuaresma con la esperanza puesta en el Señor, pues resulta tan edificante para nosotros, tan edificante. A veces no vamos a entender cómo es que Dios va actuando en nosotros, pero sí, mis hermanos, cuando uno confía en Él y pone su esperanza y su confianza en Él, realmente el horizonte se nos aclara de las nublaciones que muchas veces trae el pecado y las tragedias de la vida, y caminamos más fuertes porque Él está con nosotros y sabemos con Él hacia dónde vamos. En la Biblia hay un ejemplo de una mujer que reconoció en Jesucristo aquel que le fortalece, aquel que le nutre, reconoció en Jesucristo el agua viva. Se trata de la samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo. No comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle agua viva. Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice que al tercer día va a resucitar. Por tanto, mis queridos amigos, tenemos que saber que ahora en la Cuaresma, de hecho, hay uno de los domingos donde meditamos ese encuentro de la samaritana con Jesucristo ante el pozo, pues esa agua viva es el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nosotros que nos mantiene nutridos y en pie para avanzar realmente, no solamente en el camino de la conversión, sino en el camino de la fidelidad, en el camino de la vivencia del amor de Dios en nosotros, en el camino que nos orienta a la meta, que es la salvación, que es la santidad. Es este Espíritu Santo y la fuerza de Dios en nosotros que nos ayuda a mantenernos firmes en la esperanza. Como bien dice también el apóstol Pablo, estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza. Jesús por eso nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia
no termina con nuestros errores, con nuestras violencias y con nuestras injusticias, ni siquiera con el pecado que crucifica al amor, sino que con él aprendemos que podemos saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza ciertamente podría parecer una provocación, dice el Papa Francisco, pero, sigue diciendo el Papa, el tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada hacia la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su creación, mientras que nosotros muchas veces la maltratamos, pero Él sigue cuidando de la creación, tanto el mundo material, el mundo animal, el mundo de la fauna, todo esto Él lo sigue sosteniendo, pero también a nosotros y nuestra vida, nosotros como criaturas suyas y más como hijos suyos que somos. Por eso en la creación Él procura darle sostén, fundamento. Fíjese usted que dice el Papa, mientras Él busca darle sustento, nosotros muchas veces la maltratamos. Hay que entender en este sentido entonces, ¿verdad?, el poder restaurador y el poder de sustento que tiene Dios en la creación y en nuestra vida. En nuestra vida, por ejemplo, la reconstrucción, la restauración, el sustento que Dios pues, nos provee, está muy de cerca muchas veces con la reconciliación. Ustedes saben que uno de los problemas del pecado es que rompe los lazos que unen a la comunidad. Cuando yo cometo un pecado, pues en cierta manera yo me estoy apartando de la comunidad, porque la comunidad que está llamada a mantenerse a los pies del Señor, siguiéndole y obedeciéndole siempre, yo cuando cometo un pecado, con mi desobediencia me estoy apartando de ese camino. Entonces, cuando un pecado personal, pues va de la mano con el desligue de la comunidad, en el sentido espiritual, por supuesto. Va de la mano con yo tomar otro camino. Y además de esto, mis queridos hermanos, hay un elemento puntual que también es necesario destacar en este sentido, y es que el pecado muchas veces irá en contra del otro o haciéndole daño al otro. Directamente, porque el engaño, la ofensa, el maltrato, la violencia, el chisme, todo esto va en contra del hermano. La infidelidad, hay tantas cosas, ¿verdad? Van en contra de la persona, le hace daño al hermano. Entonces, en este sentido, y en ese segundo elemento, además del pecado personal, que supuestamente nosotros a veces podemos pensar, hay un pecado que tú lo haces solo y tú pensarás que eso no tiene que ver con la comunidad, pero estamos diciendo que sí, porque mientras la comunidad puede continuar en pie hacia Jesucristo, que le obedece y que le ama, entonces yo me aparto por mi pecado. Está el segundo elemento de que el pecado muchas veces puede estar dirigido o dañar a la vida de otra persona también de una forma directa, y ya hemos mencionado la violencia, el engaño, la mentira, la traición, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos mencionar. Y en este sentido, pues Dios tiene para nosotros el remedio de la reconciliación. La reconciliación a la que San Pablo nos exhorta con mucha fuerza a decir, les pido que se reconcilien con Dios. San Pablo sabe que cuando nosotros permitimos que el pecado llegue a nosotros, que cuando se rompan los vínculos del amor, en ese mismo momento comienza la esperanza que nos va guiando, ¿no? Comienza a palidecer, comienza a sufrir, porque el pecado se centra bastante la mirada en el hoy, en el dañar hoy, y evidentemente el dañar hoy pone en riesgo el futuro. Y en este sentido, la reconciliación, el perdón y el buscar siempre lazos de hermandad, de fraternidad, esto va construyendo un ser humano tan fuerte, una iglesia tan fuerte, una comunidad tan fuerte, que con razón miraremos al futuro conscientes de que sí, de que las cosas pueden mejorar, conscientes
de que si nosotros trabajamos de forma mejor, pues vamos a tener un mundo mejor. Es por eso que hay una estrecha relación entre el perdón, la reconciliación y la esperanza. Al recibir el perdón en el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Al haberlo acogido nosotros, podemos también ofrecerlo a los demás, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. Por eso el perdón de Dios, también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad. Ahora en la Cuaresma estamos llamados a mantenernos vigilantes, atentos a decir palabras de aliento, palabras que conforten, palabras que fortalezcan, que consuelen, que estimulen, en vez de palabras que humillen, que entristezcan, que irriten, que desprecien. Así lo comenta el Papa Francisco en su carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Ojalá que en algún momento pues, tengamos algunas reflexiones en este sentido, ¿verdad? Porque yo creo que ese es un llamado también que nos hace el Señor a ser hermanos, a vivir en la fraternidad. En cuanto a la esperanza, queridos hermanos, a veces para nosotros ser personas que promovemos la esperanza, no tenemos que inventar mucho. Es verdad que a veces podemos dar esperanza con gestos extraordinarios, pero queridos, nosotros también podemos dar esperanza ahora en la Cuaresma con gestos sencillos. Una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia, esto es un motivo de esperanza. La sonrisa de un niño, la simpleza con la que podemos vivir las personas si nos agarramos de Dios, la sencillez, todo eso es motivo de esperanza. De manera que en el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra condición. Por esto, dice el Papa Francisco, es fundamental también la oración, recogerse en la oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Vivir una Cuaresma con esperanza significa entonces sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Significa recibir la esperanza que nos trae Cristo, que Él nos entrega también con su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día. Dispuesto siempre, ya hemos dicho, para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza. Anteriormente dije esta misma expresión de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 3. No es de Pablo, es de Pedro. Así que mis amigos, ya lo saben, estas dos cosas no las perdamos de vista ahora en este tiempo de Cuaresma, la fe y tampoco la esperanza. Que nosotros, creciendo en ellas, pues podemos vivir mejor la Cuaresma. Me falta compartir con ustedes la caridad como un tercer camino también que podemos asumir para vivir mejor esta Cuaresma. Pero lo voy a dejar para después de esta pausa. Sabemos que ya vamos terminando, pero brevemente, después de la pausa, vamos a mirar en qué sentido la caridad nos ayuda a vivir mejor la Cuaresma. Ya volvemos. Ahora llega a tu hogar la obra teatral que ha conmovido a miles de personas. Mi Cristo Roto. Y Radio María te invita a disfrutar de esta obra teatral en streaming y en vivo desde el Teatro de Coyoacán en la Ciudad de México. Porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e inverosímil rastro que es la vida. Adquiere tu boleto online. Ingresa en la página eTicket Live. Escoge tu fecha. Haz clic en el botón verde de comprar y escoge a Radio María. Ayúdanos en nuestra obra evangelizadora y disfruta desde la comodidad de tu hogar la obra teatral Mi Cristo Roto, organizado por Alberto Mayagoitía. Radio María, una sola radio, una sola misión. Bendice al Señor.
fondo de mi ser su santo nombre, Dios es ternura. Bendice al Señor, alma mía, no olvides sus beneficios, Dios nos perdona. Rescata tu vida de la fosa, que corona de amor y de ternura, Dios nos perdona. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Dios es ternura. Manifestó sus caminos y sus maravillas a su pueblo. Dios nos perdona. El Señor es compasivo, clemente, paciente y misericordioso. Dios es ternura. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Dios nos perdona. Dios no puede más que darnos su amor. Nuestro Dios es Bien, mis queridos amigos y amigas, la verdad que estoy muy contento de poder compartir en esta mañana, ¿verdad? Hacerles llegar este mensaje de estas tres cosas que realmente nos pueden ayudar a tener la mejor pareja. De verdad que sí. La fe, la vivencia de la fe, crecer en la fe y en la esperanza y en la caridad. Evidentemente a mí me gusta siempre relacionar la caridad con la limosna. O sea, la palabra limosna está muy desgastada a veces y yo creo que la mejor forma es entender la limosna como caridad. El que hace limosna, el que vive la caridad, pues se deja guiar por el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. Es decir, podemos colaborar, podemos cooperar, nos hace salir de nosotros, y eso es limosna, mis queridos, salir de nosotros para tender la mano a aquel que lo necesite. Pero no solamente eso, sino que en el caso de aquellas personas que vemos que van creciendo, la persona que vive en la caridad sabe hasta alegrarse, da gracias a Dios por el crecimiento del hermano. Por eso no solamente se fija en el necesitado para ayudarlo, sino que cuando ese ayudado o otra persona crece, pues también se alegra y da gracias a Dios. Ahora bien, la persona de caridad sufre cuando el otro está angustiado, cuando está solo, sin hogar, despreciado y en situación de necesidad. Y por eso, o sea,
se atreve a tenderle la mano. La caridad es un don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, como un amigo, como un hermano. Entonces no es que yo voy a vivir la vida yo únicamente, de forma egoísta y solitaria, sino que la caridad, el amor, el compartir, óyeme, me ayuda a ver que yo existo en este mundo no solamente para vivir para mí, sino también que yo puedo vivir para otros, que yo puedo mejorar la vida de los otros, que yo puedo traer consuelo, paz y alegría al corazón de otros. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con aquella harina y aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías, según el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. O también con los panes que Jesús bendijo, partió y que dio a los discípulos para que lo distribuyeran entre la gente. Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y con sencillez, Dios bendice y hace crecer eso que damos. Vivir una cuaresma entonces en la fe, en la esperanza y en la caridad nos ayudará a cuidar a aquellos que están en condiciones de sufrimiento, de abandono, ahora mismo con todo esto de la pandemia, ¿verdad? Nos ayudará a mirar al hermano y ver en qué puedo sostenerle y ayudarle. Aunque yo tenga que cuidarme un poco para que no crezca el contagio, pero dispuesto a ayudarle y auxiliarle en su situación de sufrimiento, de abandono o de angustia, que como hemos dicho, ¿verdad?, pues va provocando la pandemia y sobre todo el pecado, que es la peor pandemia que le puede pasar a la humanidad. En un contexto tan incierto sobre el futuro, es bueno recordar aquellas palabras que llegó a decir el profeta Isaías. Evidentemente la dice en nombre de Dios. No temas que yo te he redimido. Por eso yo creo que es bueno, ¿verdad?, que ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como un hijo. De esto se trata, mis queridos. La limosna en la cuaresma, la caridad, hay que verla como una oportunidad y una posibilidad para yo ayudarle al otro a crecer en su fe, en su esperanza y que también pueda sentirse invitado a la caridad. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por el amor o la caridad que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su propio estilo, en su cultura y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, número 187. Finalmente, queridos hermanos, cada etapa de la vida es un tiempo para crecer, para esperar y para amar. Este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y de oración, teniendo en cuenta la fe, la esperanza y la caridad. Esta cuaresma como un tiempo para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo, que está vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu Santo y el amor, y cuya fuente que no se acaba es el corazón misericordioso del Padre. Queridos hermanos, les agradezco infinitamente la sintonía. Gracias también a Radio María por permitirme llegar a ustedes. Ojalá que la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Salvador, la que fue fiel hasta la cruz y que lo sigue siendo en el corazón de la Iglesia, ojalá que ella nos sostenga, interceda por nosotros, para que la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual, y para que ella también, que vivió la fe, la esperanza y el amor, nos auxilie e interceda por nosotros en este tiempo de cuaresma, para que crezcamos en la fe, en el amor y en la esperanza, y tengamos la mejor cuaresma de nuestra vida. El Padre Omar ha estado con ustedes en este programa vocacional Jesús te llama. Les reitero mi gratitud infinita y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hasta la próxima. Esta llamada tiene un precio singular, es la voz del Señor que tú oyes y amas.